Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es hoy es martes 9 de julio del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Más ministerio sabático. Después de la tremenda experiencia que vivieron en la sinagoga ante el endemoniado, el cual el Señor liberó en ese sábado, sin duda alguna, hermanos, el sábado es una bendición, es un día de liberación. Y precisamente en el mismo sábado el Señor Jesús sigue derramando bendición por doquier. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, el Señor Jesús, y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, note bien, ya después de que el sábado terminó, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar, note bien, a los demonios porque le conocían. Y otra vez el Señor los calla, no permite que divulguen quién es Él. Como leímos, el Señor se traslada a casa de Simón junto con sus discípulos y ahí continúa los demás discípulos que había llamado y ahí continúan los milagros del Señor, uno tras otro, empezando con la suegra de Pedro, y al toque del Señor la fiebre deja a la suegra la fiebre deja a la suegra de Pedro y entonces de inmediato empieza a servirles. Pareciera que la situación de la suegra de Simón fuera tan simple, pero en realidad, hermanos, note bien, era un asunto de vida o muerte, y el Señor con su poder sanador le libró de la muerte. Así que el toque poderoso del Señor sanaba a muchos enfermos. Tremendo el desafío de Jesús, porque según el Evangelio de Marcos, toda la ciudad, note bien, toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Simón Pedro, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 33. Durante horas y horas llegaban y se iban porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él. Su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Note bien, ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y saliendo descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En la vivienda del pecador de Capernaum, la suegra de en la vivienda del pescador de Capernaum, la suegra de Pedro yacía enferma de grande fiebre y le rogaron por ella. Jesús la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y sirvió al Salvador y a sus discípulos. Con rapidez cundió la noticia. Hizo Jesús este milagro en sábado y por temor a los rabinos, note bien, el pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de puesto el sol. Entonces, de sus casas, talleres, mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en bordones o sostenidos por los brazos de amigos. Llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. No cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. La comisión del Salvador a su pueblo es
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oh, cuán penosamente se ha descuidado esta obra, y sin embargo, el mundo hambriento perece por falta de pan. Que cada uno se entregue a Dios, acepte la dádiva celestial del Espíritu Santo y salga a anunciar a los que están en tinieblas el amor y el sacrificio del Salvador, para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. En cualquier lugar donde os establezcáis, sed una luz para la gente, señalando el camino, trazado para los redimidos, del Señor, y convertidos así en colaboradores de Dios. Queridos amigos y hermanos, el sábado siempre ha sido y será de gran bendición para el ser humano. La gente debe entender y saber esta gran verdad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.